Muy buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos a este espacio, a este segmento hermoso en el cual le dedicamos un tiempo especial al estudio metatextual de la palabra del Señor. Bienvenidos Elvira, Arturo y Carlita. Mario también, un abrazo fuerte. Elvira hasta Perú, un abrazo grande, grande, grande. Muchas gracias por estar atentos a esta transmisión. Y como usted recordará, pues nos ha entretenido ya a lo largo de año y medio, casi 2 años, el estudio del libro de Apocalipsis. En él hemos encontrado verdaderamente tesoros que al leerlos en el español han permanecido ocultos. Pero al hacer un viaje como solemos nosotros, encontrando la lingüística partiendo desde el griego y llegando hasta el arameo a su concepción más vital, más intrínseca, más directa en cuanto a la teología hebrea, hemos descubierto verdaderamente mensajes impresionantes de Dios para nuestras vidas. Gracias por aceptar este tiempo y esta invitación para poder despedir el año. El día de hoy será nuestra última transmisión del estudio de Apocalipsis, pero con el favor del Señor estaremos iniciando el día 13 de enero. Así que los espero, misma hora, mismo canal, con el favor del Señor, 13 de enero del 2021, daremos nuevamente inicio y retomaremos estos estudios preciosos del libro de Apocalipsis. El día de hoy la invitación es para que usted pueda hacer por medio del chat todas las preguntas que haya tenido acumuladas o que le surjan en este momento, y yo le suplico que usted me acompañe. Vamos a hacer un breve resumen acerca de lo que hemos estudiado estos últimos 2 años en el libro de Apocalipsis. Bienvenido, Joby Isma. Qué bueno que esté con nosotros. Muchísimas gracias por bendecir este tiempo, cada uno de ustedes, al hacer precisamente este espacio y poner como una prioridad el estudio de Apocalipsis. Sabemos que hay quienes por cuestiones diversas no pueden conectarse con nosotros a esta hora, pero gracias por sus reportes, gracias por los likes, muchas gracias por permanecer en nuestra comunidad virtual y hacérnoslo saber. Hay muchísimos que pues nos reportan por la noche o al día siguiente que han visto nuestros estudios. Gracias por las preguntas, gracias por las sugerencias y gracias también por esas palabras de bendición, de ánimo, que verdaderamente, créanme que como dice la escritura, sube los brazos caídos. Así que, pues vamos a comenzar el día de hoy haciendo este resumen. Usted se recordará que apenas vamos por el capítulo 6 y ya vea que son casi 2 años de estudio. Y es importante para quienes por primera vez se conectan con nosotros entender que este espacio le dedica el tiempo, y repito, al estudio metatextual de las escrituras. El día martes lo hacemos brevemente, tan solo media hora, porque transmitimos en un programa de televisión y pues claro, este es el tiempo que nos dan al aire en Vea Canal. Usted puede sintonizarnos ahí o los días martes también por medio de esta plataforma. Ahí estamos estudiando la carta a los hebreos y por supuesto desde la misma cosmovisión, desde la visión del pensamiento hebreo. Porque saben, es importante podernos calzar los zapatos y poder entender con el espíritu, tal y como lo dicen los abogados, con el espíritu que se escribieron estos textos que son tan importantes, de darles esa interpretación correcta y adecuada. Es para ello que nosotros tomamos en cuenta quién es el autor, a quién va dirigido, qué escribió y por qué lo escribió, cuál era la situación geográfica, económica, política, la situación cultural del momento, de quién estaban rodeados, por qué atendía esta escritura, a qué se debía el propósito y cuál era la razón por la cual escribió de la manera que escribió. Así que todo esto nos ha ocupado y empezamos a hacer un recorrido primeramente histórico acerca de la nación de Israel, porque sabe, absolutamente todas las escrituras tienen un mensaje y el mensaje es el mismo, dicho de diferente manera, claro.
Está escrito así en la carta a los Hebreos, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en su Hijo. Así que claramente podemos hacer una partición de la forma en la cual Dios nos ha hablado, pero esto no quiere decir que el mensaje haya cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo, el mensaje de salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, solo que en la primera parte del mensaje es importante recalcar que fue a manera de sombra, como una prefiguración que anunciaba a un único, al Santo, al Dios Todopoderoso hecho hombre. Y es por esto que la carta a los Hebreos nos dice en su segunda parte, en el versículo 1 del capítulo 1, que en estos postreros tiempos, es decir, el Aharei Hayamim, en los tiempos en los cuales usted y yo estamos viviendo, nos ha hablado en su Hijo, en Jesucristo. Hemos aclarado, por supuesto, esta expresión, el Hijo y el Padre, que son hebraísmos que se utilizan en la teología hebrea, no como se utilizan en el español. Es importante entender que el hebreo es un idioma muy rico, como ningún otro, porque es el idioma de Dios. Es un idioma que puede abordarse desde el punto de vista matemático incluso. Así yo siempre digo que es precisamente la Biblia un compendio matemático y es el libro el único que puede ser medido y pesado y ser hallado exacto. Vamos a ver la primera pregunta. Elvira Garrido, muchísimas gracias por esta. Dice, estimada Claudita, dejo esta pregunta. Acuerdo a tus estudios, nosotros los cristianos pasaremos la tribulación. Aquí pusiste un punto importante, Elvira. Y pues no te lo voy a contestar completamente porque esto está incluido en nuestro estudio de Apocalipsis y pues tú sabes que nosotros hacemos tal y como dice el profeta Isaías. Línea sobre línea, expresión sobre expresión, palabra sobre palabra, punto sobre punto, un poquito aquí, un poquito allá, porque nos gusta que sean ustedes los que encuentren las verdades bíblicas, que sean ustedes los que encuentren el jugo, la sustancia de la palabra y que no se dejen llevar por lo que su servidora les dice o por consejos de diferentes lugares y ámbitos. Pero no te quiero dejar con la duda. Y es que las posturas son distintas. Por supuesto, lo primero que es importante aclarar es que la palabra dice que Jesucristo lo dijo: en este mundo tendréis aflicción, mas no os turbéis, no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Y la palabra dice también que nosotros no somos hijos de ira, sino somos hijos de la gracia para salvación. Así que partiendo de esto, te voy a explicar las dos posturas posibles. Primero, cabe decir que se entiende por arrebatamiento, que esto es importante aclarar, el hecho de que la iglesia o el cuerpo de Cristo sea levantado. ¿Por qué aclaro esto? Porque vamos a irnos al griego en un momento y vamos a ver lo que realmente quiere decir esta palabra. Ahora bien, la tribulación es este espacio de tiempo de 7 años y medio en los cuales serán cosas verdaderamente tremendas. Partido a la mitad, a los 3 años y medio, de acuerdo al profeta Daniel, y no me quiero ir a los textos porque lo vamos a ver detenidamente cuando regresemos en enero. Vamos a verlo a partir de Mateo 24 y de Marcos. Así que por eso no quiero hacer mayor énfasis y no me quiero ir para allá, pero no te quiero dejar con duda, mi amada. Así que, entendiendo que este tiempo será un tiempo terrible de persecución, es aquí cuando los diferentes exégetas o personas que se dedican a darle la interpretación y la respectiva explicación de las palabras dicen que va a suceder, esto en los términos cristianos, que va a suceder este arrebatamiento y que puede ser pretribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Ahora bien, ¿cuál es la interpretación desde el punto de vista judío? Y esto es importante entenderlo. La palabra que se utiliza
en el Antiguo Testamento para que luego fue como traducido, digámoslo de alguna manera, acercado lingüísticamente al harpazo en griego, es natsal. Natsal se utiliza para, vamos a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Cuando las mujeres judías estaban haciendo las tortas de pan, que ustedes han leído en el Antiguo Testamento, y estas eran puestas sobre el fuego. Había alguna que por alguna razón, o como aquí en Guatemala, las tortillas, si ustedes me entienden, se caía directamente a las llamas. Entonces, con el propósito de que el pan o las tortillas no se quemen, las mujeres hacen natsal sobre esto, es decir, las arrebatan, las quitan rápidamente. Y esto es importante porque luego esta palabra se acercó al griego y buscando una palabra que pudiese dar el mismo sentido, entonces se utilizó. Y ustedes pues ya saben varias escrituras y como repito, no me voy a adentrar en esto, pero este fue el ejercicio lingüístico que se hizo cuando se tradujo al griego, toda la cosmovisión y la interpretación hebrea. Ahora bien, el punto importante es que Pablo nos dice en Tesalonicenses una expresión que ustedes y yo hemos utilizado en el libro de Apocalipsis y que para variar también es un hebraísmo del cual tenemos que entender. Y es que dice que el Hijo, Jesucristo, vendrá en las nubes. Y esto entonces, y luego vuelvo a señalarlo, lo vamos a estudiar en enero, vamos a irnos al interlineal y vamos a ver las raíces de las palabras para que nosotros podamos sacar nuestra propia conclusión. Es así que entonces este hebraísmo en las nubes quiere decir también rápidamente. Al decir viene en las nubes, quiere decir que viene muy rápidamente. Y además quiere decir que viene con gloria y poder. Esto es parte de la cosmovisión hebrea. Pero hay una palabra que no se la voy a decir el día de hoy, pero usted puede ser acucioso e ir al interlineal y buscarla. Y quiere decir, además, eso, en su keter, en el hebreo, en su keter, es decir, con gloria, con rapidez, con poder, repito. Y entonces es ahí como se puede en el griego traducir de cierta manera y ha pasado al español de alguna manera, y no se la digo porque no quiero que se queden ustedes con una idea que no vamos a terminar de cerrar hoy porque no es el objeto de esta clase el hacerlo. Vamos a establecer en enero todas las, como solemos hacerlo, todas las premisas y las vamos a ir resolviendo con el diccionario Strong, con incluso algunos comentarios, y nos vamos a ir, por supuesto, al original interlineal griego y de ahí vamos a hacer nuestro viaje teológico hasta llegar al arameo. Espero que esto pueda ser de ayuda y que pues no hayas quedado con mayores dudas. Por favor, me escribes, Verónica, si te aclaré en algo y si podemos esperar para enero para profundizar en este tema. Luego Raquel dice, ¿en qué postura debemos estar según la palabra al respecto de la vacuna del COVID? Deberíamos de colocarla, ya que muchos predicadores dicen que no, porque en ella hay un chip. Muy bien, porque no me quedo con duda. Muy bien, muy bien. Bueno, este también es un tema importante que debemos aprender y que debemos de valorar de acuerdo a las escrituras. Es importante entender, y acuérdense ustedes que la Biblia nos dice que nada nuevo hay debajo del sol, todo lo que fue será y volverá a ser. ¿Cuál es el propósito de una pandemia? ¿Por qué Dios permite un virus? Bueno, empecemos por el principio. Es precisamente en Génesis capítulo 6 donde podemos encontrar, por supuesto no en el español, y por un código equidistante de letras, que es ahí donde empiezan los virus y empiezan las bacterias en este mundo.
Es importante entender que Dios tiene absoluto control sobre ello. Y por estar este mundo desconfigurado, como lo hemos visto muchas veces en nuestras clases, de la presencia de Dios, y esto se le llama pecado, es que existen todas estas cosas, que por supuesto el Señor Dios no es que haya perdido autoridad, ni es que no pueda manejar el tema o que se le haya ido de las manos el plan A y de repente sacó el plan B. Para nada. Vemos a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel que cuando se hablaba, por ejemplo, de lepra, que déjenme decirles que no es el mismo virus que de la lepra moderna, era otro tipo de enfermedad. Vemos que Dios quiere llamar la atención de su pueblo y es por eso que permite estas situaciones difíciles. Pero si vamos todavía más y nos colocamos en la historia del pueblo de Israel, vemos que es después de 10 plagas y sobre todo la última de la muerte de los primogénitos que el pueblo de Israel es liberado. Así que podemos establecer sin duda alguna relación con estas plagas, con todas estas pandemias y por supuesto la liberación del pueblo. Podemos ajustarlo y podemos ver si aquella era una sombra. Entonces ahora podríamos decir que el Señor nos está llamando la atención para regresar hacia Él y liberarnos. Todas las señales, el día de ayer yo compartí en mi muro y si usted no lo vio, le sugiero que pudiera verlo, un nuevo programa que saldrá al aire una vez por mes que se llama Evidencias. Y es precisamente ahí donde discutiremos una serie de noticias y una serie de cosas y argumentos de acuerdo a la palabra. Así que le sugiero que pueda verlo en mi muro, se llama Evidencias. Muy, muy interesante. Ayer fue el primero, ayer por la noche. Pero regresando al tema hay muchísima información que pudiésemos discutir y que pudiésemos pasar días y horas al respecto. Yo no quiero asentar mi propia opinión, solo le voy a trasladar a usted los hechos que son reales y que usted podrá entonces tomar una postura al respecto. Déjeme decirle que mucho se ha dicho acerca del famoso chip que se colocará en la mano o en la frente. Aquí hay grandes cosas importantes que ir descubriendo y analizando. Y es que lo primero es que la sombra de todo ello, el mandato divino y perfecto de Dios, está en Éxodo 6:4, cuando dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y luego, en los siguientes versos, esto quiere decir, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y vemos que ahí, pues claro, es la revelación de Dios mismo al hombre y además, cuando estudiamos en el hebreo, es un mandato a ser testigos de Dios. ¿Cómo ser testigos? Pues inmediatamente después dice, y estas leyes que yo te mando, las pondrás, y entonces dice ahí, como totafod, es decir, como recordatorio en tu frente y en tu mano derecha. Esto como una figura pedagógica y didáctica para que entendamos que todo lo que pensemos, todo lo que razonemos, sea precisamente en la palabra. Y todo lo que ejecutemos, por eso es en la mano, sea también dentro de la palabra. Así que cuando nos trasladamos, y usted sabe que el Salmo 119 dice que la palabra es verdad. No hay otra verdad. La palabra es absoluta y es verdad. Así que cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, y lo vamos a ir descubriendo también de a poquito, cuando llegamos precisamente al punto del 666 y la famosa marca de la bestia, en el sentido amplio nosotros podemos entender que el pleito ha sido que el hombre no se pueda volver a conectar con Dios. Ese es el pleito de Satanás, ocupar el trono de Dios e impedir que el hombre
vuelva a conectarse con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque conforme vayamos caminando en el estudio de Apocalipsis, veremos que el espíritu que impera es el espíritu de la mentira, tal y como surgió en Génesis. Luego vemos que este espíritu contra la Torá es el de Amalek y posteriormente el de Amán, y así sucesivamente. Incluso podemos analizarlo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El odio contra el pueblo de Israel es por su simiente, es decir, Cristo, y porque son el pueblo del libro. Porque por medio de este hermoso libro es que usted y yo, gracias al sacrificio salvífico en la cruz, el Señor limpió nuestra conciencia. Y para los que están estudiando Hebreos, saben a qué me refiero, porque es tan profunda esta expresión. Limpió nuestra conciencia por medio de sí mismo y nos volvió a injertar. De esto se trata toda la historia de salvación. Y es por esta causa que en Apocalipsis 21, usted y yo lo hemos visto muchas veces, dice claramente que nada inmundo, es decir, nada configurado con este mundo, entrará en la Nueva Jerusalén. Solo lo que ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero, porque eso ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y vuelto a conectar. Así que solo lo conectado con el Señor entrará en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué le digo todo esto? Porque se ha especulado mucho acerca de la vacuna. Yo le podría decir que con toda certeza no sé si dentro de la vacuna va a ir o no va a ir un chip. Con honestidad le digo, no lo sé. Si me pregunta a mí, yo le digo que clara y tácitamente yo no me la pondré. Y le pido al Señor que me dé, que me ayude, que me sustente para no ponérmela. No me quiero correr el riesgo. Pero no le puedo decir a usted póngasela o no se la ponga. Yo no lo sé. No soy científico. Ahora bien, si me permiten un momento, les quiero enseñar algo que yo tengo por acá y que podría también, ya caminando un poquito más en la interpretación, darnos algún entendimiento. Permítame un momento que le voy a mostrar una gráfica. Siento que le va a salir al revés, pero lo importante es que usted me siga con esta explicación. El nombre del Eterno, usted y yo lo hemos estudiado varias veces, es Yod-He, Yod-He, Vav-He. Cada una de estas letras, usted y yo sabemos que tienen un valor numérico. Cada una de estas letras valen cierta cantidad. Y no es casualidad que esto que usted ve aquí arriba es una gráfica del ADN humano. Y justamente vea lo que sucede. Hay un espacio exactamente de acuerdo al valor de cada una de las letras del nombre del santo más santo de todos los santos en el ADN. Es así que, vea, Yod vale 10, Hei vale 5, Vav vale 6 y Hei vale 5. Es entonces que vemos lapsos en este ADN de justamente 10, y cuenta 10 espacios. Luego hay una proteína diferente que está en el número 5, cuenta 5 espacios, luego hay otra, cuenta 6 espacios y luego 5, y se alterna en todo el ADN humano. Así que esto es la firma del Dios Todopoderoso dentro de nuestro propio cuerpo. Esto es asombroso, y así podría también, creo que aquí no se aprecia, pero si le damos vuelta, vamos a ver si se lo puedo dibujar. Yod, Hei, Vav, Hei. Si usted ve atrás de mí, y esto forma el cuerpo humano. La Yod, la cabeza, la Hei, los dos brazos, la Vav es pues los dos brazos y el tronco,
la cadera y luego las dos piernas. Quizás sí, se lo dejo así y le voy a alargar para que usted vea las extremidades y a cortar aquí. Y estas son las extremidades. Y la cabeza. Así que vemos como esto y como esto, todo el nombre de Dios igual está en el corazón, igual en la mente, en el cerebro, está la firma de Dios en su cuerpo y en el mío. Esto no es una casualidad. Por supuesto, también está, de acuerdo a los números, está determinado. Así que hay un mapa genético que habla también de la gloria de Dios dentro de nosotros. Y esto, valga la publicidad, de esto también se tratará la licenciatura que estaremos lanzando ya el próximo año. Así que lo exhorto para que pueda descubrir estos y muchísimos tesoros más que están descritos y escritos, no solo en el cuerpo, en los cielos, en la tierra. Bueno, hay una serie de misterios revelados al hombre de la majestuosidad de nuestro Dios. Pero regresando entonces, así como usted ve que dentro de nuestro ADN está descrito el maravilloso nombre de Dios, sería posible, sería factible que viniese alguna vacuna, algún chip que trastornase algunos de estos elementos que están descritos con anterioridad. Claro que podría suceder. Yo escuché, no tengo en mente, hará quizá unos 7 años, 8 años, el pastor de mi iglesia, el pastor Francisco Campoyo, muy oportunamente invitó, no recuerdo ahorita el nombre, de un maestro de Torah a darnos una plática. Él es judío, vive en Israel, está dentro de mis contactos, yo lo puedo poner, Ángel Gerber se llama. Y él precisamente nos dio una plática muy importante. Y esto le hablo hace 7, 8 años, no sé cuánto. Y hablaba precisamente que en los laboratorios de la Universidad de Israel hay precisamente un apartado que trabaja solo la cuestión de genomas. Y él nos explicaba en su momento que habían áreas restringidas que no se podían entrar porque estaban haciendo pues ya experimentaciones muy avanzadas en cuanto al ADN humano. Yo no le puedo asegurar absolutamente nada. Sí sé, por una cuestión de historicidad, que hay casas farmacéuticas que están implicadas con el Deep State. Esto quiere decir el estado profundo, y de esto podríamos hacer un Zoom. Si usted lo quiere, podemos, por favor, escríbame y podemos organizar, claro que sí, un análisis acerca de la cuestión política del mundo, de la cuestión económica. Sabemos que el Banco Mundial es parte de todo esto. Sabemos que la ONU es parte de esta trama para tratar de imponer la globalización o el nuevo orden mundial, que por supuesto es eminentemente, totalmente satánico. La CICIG aquí en Guatemala era parte de este mismo plan demoníaco de establecer el imperio satánico en la tierra. Descrito, claro, en la profecía de Daniel, capítulo 2, cuando se nos explica cómo los últimos reinos no cuajarán, porque el hierro y el lodo no pueden unirse, pero sí entendemos que estamos viendo las señales que Jesucristo nos dijo que debíamos de poner atención. Como le digo, que si es exactamente la vacuna el medio por el cual establecerán un chip o harán un trastoque del ADN humano, con toda honestidad, no le puedo decir que sí, porque sería irresponsable de mi parte, no me consta. Pero si usted me lo pregunta
como hermano en Cristo, y no estoy hablando de religiones, estoy hablando de la creencia en el único Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si usted me dice que si se lo aconsejo o no, personalmente yo le digo, no se lo aconsejo. No queremos apostatar, no queremos ir en contra del Dios Altísimo. Y si hemos de morir, dijeron los valientes del pueblo de Israel y sobre todo la reina Esther, si hemos de morir, que muramos por esta causa, siendo firmes y fieles al único Dios verdadero. Así que espero, a grosso modo, Raquel, haberte contestado la pregunta muy importante. Y luego yo le vuelvo a sugerir, por favor, que vea el video que está posteado en mi muro acerca de evidencias. Y no se pierda, los próximos programas serán uno por mes y estaremos hablando precisamente de estas evidencias que se están desarrollando frente a nuestros ojos, que la venida del Señor se acerca cada vez más. Gracias, Pastor Bernal Ursúa. Muchas gracias, Michis Cosenza, Lili Castañeda, por estar conectados con nosotros. No sé si habrá alguna otra pregunta, algún otro comentario. Es muy rico que podamos los hermanos, como dice la palabra, convivir juntos en armonía y estar solucionando todas estas y aprendiendo unos de otros. Odilia del Rosario, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que, si no hay otra duda, pues entonces continuamos con nuestro resumen de el hermoso libro de Apocalipsis. Muy bien. Bueno, y por favor, valga el comercial otra vez. Esta será ya nuestra última entrega de la transmisión de este año en cuanto al estudio de Apocalipsis. Pero los esperamos el miércoles 13 del 2021, misma hora, mismo canal, en este submuro. Y, por supuesto, manténgase, por favor, en contacto con nosotros. Así que continuamos entonces con el resumen si no hay ninguna otra duda o si no hay ninguna otra sugerencia. Un abrazo fuerte, Lili, amada, me alegro que estés con nosotros. Bendiciones, Eva, también. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces les decía que para poder entender el libro de Apocalipsis es necesario hacer un viaje del estudio metatextual del mismo, es decir, un estudio serio que conlleve, por supuesto, la atención a la historia, la culturalidad, la lengua, la economía, la situación geográfica, el autor, que por supuesto sabemos que es Dios, pero el escriba por medio del cual Dios se permitió dictar estas hermosas revelaciones. Además, ¿a quién iba dirigido y por qué razón iba dirigida esta carta? Vea usted que se empieza y desde el principio la revelación es de Jesucristo mismo. Y permítame recordarle algo que es verdaderamente hermoso y en el capítulo 1, versículo 1, empieza así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Juan, para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y vea usted que desde ya empieza con un hebraísmo, y es que en el concepto hebreo, dependiendo de cómo se transmite la idea, bienvenida Miriam Tapia, qué bueno que estés con nosotros. Es importante entender que cuando se explicó en Sinaí que Dios le dio a Moisés, en el español no hay ningún problema que lo digamos de esta manera. Dios le dio a Moisés la revelación y para nosotros entendemos lo que usted y yo estamos entendiendo. Dios le dio a Moisés. Pero en el hebreo no resulta así. En el hebreo hay una superposición de ideas sobre la lengua. Y esto nos se traduce en priorizar al que es importante. Y es así como en el hebreo, en el original, yéndonos a Éxodo, no dice Dios le dio a Moisés, sino Moisés recibió de las manos de Dios. Y esto pone, por supuesto, en el plano de preeminencia a Dios.
Pero cuando vemos en Apocalipsis que es el mismo Dios que le da a Jesucristo esta revelación para que le sea entregada a Juan, entendemos de entrada que Dios y Jesucristo son exactamente la misma persona, porque de acuerdo a la narrativa y la lingüística que en el español se pierde, están ambos en el mismo nivel de importancia, de prioridad. Es por esto que desde la primera línea podemos entender que Jesús es Dios y la revelación se la está dando directamente a Juan, porque además recuérdese usted que en nuestros inicios estuvimos hablando largamente acerca de toda la literatura apocalíptica que se desarrolló unos 200 años antes de Jesucristo y que fue encontrada precisamente en las cuevas de Qumran. Y la forma y el estilo literario de estas obedecen a cierto patrón, y en aquel caso, recuérdese usted que incluso platicamos de los libros de Enoch y de muchos otros que llevan esta estructura literaria que nos permite hacer este juego lingüístico. Precisamente Silvita Porras, Shalom, un abrazo para ti. Y que, por supuesto, en el español nos la perdemos, pero que en el hebreo revela grandes cosas. Otra cosa importante de señalar es que en aquellos escritos no siempre el escriba tenía el nombre con el cual firmaba. Muchas veces podemos llamar en tal caso las escrituras apocalípticas, por ejemplo, de Elías, pero esto no quería decir que fuese el profeta Elías, o de Ezequiel, pero no quería decir que Ezequiel las hubiese escrito, sino que los escribas que tomaban toda, recuérdese usted, la Torá escrita y la Torá oral y la imprimían en sus escritos, vea usted que esto es muy importante, se refugiaban bajo un nombre importante para que le tomaran atención a sus escritos. Es así como vemos aquí la importancia de este primer verso, porque Juan está diciendo, está escribiendo y está explicando que es Jesucristo mismo el que le está dando esta revelación de velar. En el caso de la etimología hebrea, griega, quiere decir quitar una sábana y dejar ver. Pero en el caso de la revelación de acuerdo al contexto judío, no quiere decir solamente esto. Quiere decir ir mucho más allá. Es decir, revelar la propia esencia. No solamente el texto o la expresión se utilizaba cuando los griegos develaban una estatua. Es decir, quitaban una sábana y dejaban ver la estatua. En la cosmovisión hebrea no se refiere solo a eso. Hayim Barak, un abrazo para ti, hasta Rumania, no, donde es siempre me confundo, hasta Bulgaria, un abrazo fuerte, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, Minor Foncho Lesser dice, la gran tribulación será algo horrible y antes la iglesia será levantada por 1000 años. Vamos a ver, déjenme leerles todo lo que el hermano amablemente nos ha escrito. Por 1000 años, mientras pase la gran tribulación, en la gran tribulación caerán como meteorito, como los que describe Juan en Apocalipsis 10, y en lo último ya no habrá muerte. Por eso dice, muchos desearán morir, pero no podrán. Se tirarán a los barrancos, pero no hallarán la muerte. Luego todo será quemado con fuego y azufre, y soplará un viento recio del norte, que limpiará todas las cenizas de todas las obras que hizo el hombre aquí en la tierra. Luego bajará la nueva Jerusalén, ataviada como su esposa para su marido, a reinar por los siglos de los siglos. En esa ciudad habrán millones de toda clase, raza, lengua, y ahí no habrá llanto, dolor, tristeza, hambre, ni tendrán necesidad de sol ni de luna, porque el Todopoderoso será su cuidador. Muchas gracias por esta explicación amplia, Minor. Le invitaría para que se una con nosotros al estudio de Apocalipsis y entonces podamos dar todo este viaje cultural, este viaje lingüístico y
y poder descubrir la verdad asombrosa de este libro que está revelado, por supuesto, para usted y para cada uno de los que estamos unidos procurando escudriñar estas hermosas escrituras. Así, entonces, le decía que es importante ver desde el primer verso cómo el Señor nos revela que es Dios, cómo el Señor nos revela que es Él mismo, sin necesidad de intermediarios, quien está explicándole las cosas, primero de sí mismo, su propia sustancia, y luego las cosas que deben venir pronto. Y encontramos entonces otro hebraísmo, pronto, las cosas que sucederán pronto. Y es que el pronto aquí no cabe como en el español, es decir, rápido, ¿no? Pronto quiere decir que están totalmente 100% destinadas a suceder. ¿Cuándo? En el olam del Señor, es decir, en esos tiempos escondidos del Señor, de los cuales usted y yo hemos platicado en repetidas ocasiones. Pronto. Y es por esto que debemos de entender todos los hebraísmos y toda la cuestión lingüística, tanto del griego como del hebreo y del arameo, para poder hacer una interpretación correcta a los textos bíblicos. Y dice acá, vamos a ver, y sigo, le voy a leer nuevamente el versículo 1 y sigo al 2 y al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel, es decir, del enviado, del mensajero a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y sabemos, claro, que dar testimonio de la palabra de Dios se refiere a todo el Antiguo Testamento. Hay más de 6,000 citas que están escritas y, por supuesto, explicadas de manera simbólica en el libro de Apocalipsis. Estas citas son del Antiguo Testamento y han sido entonces traídas para acá. Mario de la Cruz dice: el oro con fuego es perfeccionado, la tribulación siempre ha sido necesaria para el pueblo de Dios a través de todas las generaciones. Así es, el Señor ha permitido ciertas circunstancias difíciles para el pueblo de Dios, precisamente para llamar su atención. Así es. Luego dice, le decía entonces que este libro hermoso de Apocalipsis no inventa nada nuevo. Vemos que es todo el Antiguo Testamento explicado de una manera simbólica. Y es por esto que es tan importante encontrar justamente todo ese simbolismo desde la visión adecuada y correcta. Entendemos, claro, que en muchísimos, o podría decir casi todo el texto de Apocalipsis, no se puede interpretar de una manera literal, sino simbólica. Además dice que Juan da testimonio de toda la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y esto quiere decir, por supuesto, la revelación a través del Espíritu. Un abrazo fuerte para mi querido Vicente Cepeda hasta México. Muchas gracias por tus mensajes y tus comentarios, mi querido Vicente. Así entonces, es importante entender que desde el principio se recalca estos dos puntos que son la palabra y el testimonio de Jesucristo. No pueden vivir separados uno del otro porque son básicamente lo mismo. Es igual que la Torá y la profecía, que está descrita en los evangelios y que por supuesto también está descrito en el Antiguo Testamento, solo que abordado de diferente manera. Es por esto que no me canso de decir que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo y el Nuevo escondido en el Antiguo. Y continuamos, bienaventurado al que lee y a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y entendemos que cerca no como una cuestión de poco tiempo, de dilación de tiempo o de rapidez, sino
están cerca, quiere decir que van a pasar tal y como Dios dijo que iban a pasar. Es un hebraísmo, como lo habíamos aclarado. Y luego vemos que entonces Juan le empieza a hablar a sus remitentes, que son las 7 iglesias que están en Asia. Y vemos que hay una estructura de pensamiento para los mensajes de estas iglesias. Vemos que primeramente hay un saludo, luego se habla al mensajero y posteriormente se da el mensaje primero alabando las virtudes y posteriormente se señalan aquellas cosas que la iglesia tiene que cambiar. Aunque hemos estudiado que hubo un lugar geográfico en donde cada una de estas 7 iglesias se asentaron y lo vimos con mapa geográfico y estuvimos platicando acerca de esto y de Patmos y cómo la influencia política, económica, lingüística, cultural del momento dieron un todo a estos escritos. Entendemos también que estas iglesias pasan en el plano espiritual a ser atemporales y que son estos mensajes aplicables para nosotros en este tiempo. Estas y cada una de ellas son la descripción de la iglesia, del cuerpo de Cristo en aquel momento y en este. Así que este mensaje es verdaderamente o está verdaderamente vigente. Luego pasamos y vemos que hay una descripción de los 7 espíritus de Dios. Y esto, aunque no se entiende en el español, vemos en el versículo 5 que nos habla de Jesucristo y nos describe quién es Él. Y estos 7 espíritus que habían sido descritos en Isaías, aquí se manifiestan claramente porque son su revelación. Es la forma en la cual el poder de Dios ha obrado en cada uno de nosotros para traernos de regreso e injertarnos a Él. Esto es bendecirnos. Y dice así: y el Espíritu de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio de los siglos. Amén. Y vemos que hay 7 cualidades precisamente que encajan precisamente con los 7 espíritus y además con aquello que Jesucristo, al pasar a leer la Torá en Shabbat y darle cumplimiento, estaba anunciando, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y saque usted la cuenta de los versos y verá que es exactamente lo mismo. Así que, efectivamente, Jesús es Dios y nos lo dice en cada uno de los versos descritos acá. Así, luego, en el versículo 7 dice: he aquí viene con las nubes. Y usted y yo entendemos que esto es un hebraísmo que quiere decir pronto, que quiere decir y no pronto regreso otra vez. No cronológicamente pronto, sino quiere decir que se cumplirá, quiere decir que será con autoridad, quiere decir que será hecho tal y como Él dijo que sería hecho y en el momento que Él dijo que sería hecho. Y luego dice: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Acuérdese usted que cuando estuvimos ocupados en conocer el nombre de Dios, el nombre que es sobre todo nombre, tocamos el texto de Zacarías 12, que está traído precisamente en este verso, porque es ahora la revelación de aquel, del Yod-Heh-Vav-Heh, del Elohim, del Shaddai. Y si usted no tuvo la oportunidad de ver todos estos videos acerca de estos estudios, yo le sugeriría que pueda retroceder en el muro y buscar acerca del conocimiento de los nombres de Dios y encontrará tesoros hermosos que le ayudarán, por supuesto, a darle un panorama correcto y muchísimo más amplio a este versículo 7 hermoso. Nos habla inmediatamente del alfa y la omega. Por supuesto que Zacarías 12 toca también, 12:10 toca este tema, la Aleph y la Tab, desde, por supuesto, la cosmovisión correcta, la hebrea. Aleph y Tab, la primera letra y la última del alfabeto hebreo. Y valga otra vez la propaganda, pero si a usted le interesa conocer el alfabeto hebreo y todo el mensaje que hay en esas 22 letras hermosas de este alfabeto,
Déjeme contarle que dentro de la licenciatura que el año entrante estaremos con el favor de Dios dando inicio, llevaremos algunos cursos de pinceladas acerca de la gematria, acerca del valor numérico, del valor pictográfico, del valor gráfico y fonético de estas letras. Lo que encontrará será verdaderamente asombroso. Y luego dice, yo soy el alfa y la omega, la alef y la tab, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. Así que vimos toda esta revelación a partir de Zacarías 12 y por supuesto a partir de la revelación del nombre en Éxodo 3, el Yod He Vav He, que ya además, platicamos hace un momento, está como impronta en el ADN humano. Luego pasó el Señor a dar una visión del Hijo del Hombre y en su momento platicamos acerca de lo que quiere decir el Hijo del Hombre, que hay una distancia abismal entre el español y por supuesto el arameo. El Ben Adam en hebreo y el Bar Enosh en arameo. El significado profundo teológico de estas expresiones. Regina, bienvenida. Qué bueno que estés con nosotros. Luego nos da una descripción que pasa, claro, por los libros de Daniel. Está descrito aquí en Apocalipsis. Es también una descripción de los evangelios y es una descripción de Ezequiel. Y por supuesto, en su momento tocamos el tema hermoso, hermosísimo acerca del trono de Dios. Y hablamos de ciertos hebraísmos como se describen en el español a la diestra del trono de la majestad en las alturas, que en el español pareciese ser como si hubiese un trono a la par o un trono más pequeño o qué sé yo, como que si fuesen dos personas. Pero entendimos, de acuerdo a la cosmovisión hebrea, que esto no es así. El Padre al cual se refiere en los evangelios y el anciano de días son exactamente el mismo. Y por supuesto, logramos hacer todo el viaje lingüístico y el viaje cultural y el viaje hermenéutico, es decir, entre citas, para entender que ese Padre, aquel de los cabellos blancos, sentado en el trono, es exactamente el Hijo hecho hombre. Y por supuesto, en el español suenan cosas incoherentes que no tienen sentido, pero si usted me está oyendo en el español y ha escuchado y escudriñado con nosotros a lo largo de todo este tiempo, el contenido en sí de cada una de estas expresiones, el significado propio de las palabras, yo sé que hoy me está entendiendo perfectamente. El Padre es el mismo que el Hijo, tal y como lo dice Jesús, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, porque Él y yo uno mismo somos. Así que hicimos todo este viaje. En el capítulo 1 tocamos, como le repito, pues todo aquello que tenía que ver con el anciano de días, con el Hijo que venía en las nubes y toda esta explicación pedagógica que la Biblia nos da para que nosotros podamos entender. Capítulo 2 y 3. Entendemos que es el mensaje a las iglesias, siendo de manera puntual con cada una de ellas, pero con una aplicación hasta para nuestros días. Luego pasamos entonces al capítulo 4 y el capítulo 5 y la adoración celestial y el mismo trono de Dios y volvimos a aplicar entonces el estudio de la teología de la Merkabá. Este es un estudio verdaderamente hermoso y profundo basado en el texto de Ezequiel capítulo 1 y la revelación que, déjeme contarle, es imposible tener desde el español. Es necesario poder viajar a los textos hebreos y arameos para tal efecto. Contamos con la gran bendición de poder ser asesorados con exégetas y lingüistas, doctores en lenguas semíticas para poder lograr darle una interpretación adecuada a este estudio de la teología de la Merkabá. Si usted no lo ha escuchado, yo le sugeriría, lo exhortaría a que lo escuche, porque entonces va a dar un completo sentido
cuando usted ve que en el mismo trono está sentado el anciano de días, pero luego se habla del león de la tribu de Judá y posteriormente se describe al cordero como inmolado. Verá que es una cosa verdaderamente hermosa. Vamos a ver, Elvira Garrido dice: las fiestas del Señor siguen la secuencia profética y escatológica de lo que sucederá y sucedió. Amén. Así efectivamente es, Elvira. Y precisamente, gracias por señalarlo, en estos videos usted también podrá encontrar las explicaciones pertinentes para poder enfocarnos al estudio profético y escatológico adecuado del libro de Apocalipsis, porque déjeme contarle que en todos los casos se refiere precisamente al cumplimiento de cada una de estas fiestas descritas en Levítico 23, que como perfectamente lo señala Elvira, tienen un sentido profético y escatológico. Es decir, no podemos entender el libro de Apocalipsis si no entendemos estas 7 fiestas de Santa Convocación que están descritas y ordenadas en el Antiguo Testamento y que por supuesto tuvieron su cumplimiento en Jesucristo, pero que, de acuerdo a la carta a los Hebreos, dice que este es un mandato eterno y dice claramente que está dado hasta el tiempo de reformar las cosas. Esto quiere decir que no quedaron suprimidas o no quedaron sin efecto, sino que solamente fueron renovadas en Jesucristo. Y esto es importante entenderlo porque esta es la antorcha de la cual Pedro nos habla en relación a la profecía, que alumbra el lugar oscuro hasta que el día, Jesucristo, amanezca. Es importante poder entender todo el significado de estos hebraísmos que nos llevan a una exégesis adecuada, es decir, una interpretación adecuada de las Escrituras y, por supuesto, su explicación. Luego, en el capítulo 6, empezamos ya a hablar acerca de los sellos y vimos cómo hicimos un viaje histórico impresionante que los que me siguieron, y muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios, que fueron muy enriquecedores y verdaderamente de mucho ánimo, pues nos dio esa idea de lo que está descrito en los sellos, cómo estaba anunciado desde el Antiguo Testamento y se fueron cumpliendo de acuerdo al registro histórico secular todas y cada una de las cosas que estaban anunciadas. Así pasamos entonces al 5º y al 6º sello, que ya tenían otra forma de explicarnos incluso hasta los días en los que estamos viviendo y los sistemas que estamos viendo suceder. Y ahí nos hemos quedado básicamente en el estudio de 1 año y medio de esta hermosa revelación de Jesucristo. Es así que ya son las 12:01 aquí en Guatemala. Yo le agradezco a usted toda la sintonía, todo el tiempo que le ha dedicado al estudio de la palabra. Muchísimas gracias por sus palabras también de estima, de ánimo, de cariño. Gracias por seguirnos en todas y cada una de las publicaciones en Facebook, por la interacción que es tan y tan importante. Aunque no vamos a transmitir, siempre quedamos a sus órdenes, pues básicamente solo cambiaremos de actividad. Déjeme decirle que estamos con mucha emoción preparando algo verdaderamente hermoso para el inicio del año entrante, tanto de nuestras transmisiones en vivo como de esa licenciatura que con el favor del Señor estaremos lanzando. Y además con ella vendrán muchas otras sorpresas importantes que espero usted esté muy atento y sea partícipe también. Nos bendecirá mucho verlo, ver sus comentarios, ver sus preguntas, sus sugerencias y por supuesto estamos a las órdenes enteramente. Que el Señor le bendiga. Vamos a ver, licenciada, informes sobre la licenciatura, por favor. Con muchísimo gusto, Miriam, le estaremos haciendo llegar. Estamos ultimando ya los últimos detalles porque tal y como lo informábamos en el curso de pinceladas, que déjenme decirles, gracias al Señor fue también un verdadero éxito, gracias a la participación de todos ustedes, gracias a su interés, gracias en verdad a estar pendientes y por supuesto gracias al amor que usted le tiene al único Dios y a su palabra. No tenemos cómo agradecer tan buena recepción de parte de ustedes
y desde diversos países de América Latina. En verdad ha sido una sorpresa para nosotros y muchísima bendición. Y créanme que el año entrante nos espera. Tenemos por delante un manjar hermoso de la palabra que queremos compartir con ustedes. Así que por favor no se despegue de nuestras publicaciones. Estaremos atentos a todos sus mensajes, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa que usted necesite. Estamos a las órdenes. Por favor, escríbanos, ya sea en mi muro personal, en la fanpage o incluso aquí en El Olivo, que sabe usted que estamos verdaderamente atentos a usted y queremos servirle y bendecir su vida. Así que por mi parte, yo le dejo un abrazo fuerte. Descanse estas 2-3 semanitas que tenemos. María Estela, mi Matela querida, un abrazo fuerte para ti. Y sabe, entonces estaremos al tanto. Carlita Castañeda, también un abrazo para ti y tu mami. Muchísimas gracias por estar conectados. Y a todos nuestros hermanos y amigos que sin distingo de color, altura, peso, religión, de ningún tipo, son todos y cada uno bienvenidos al estudio metatextual de la palabra. En El Olivo tienen ustedes su casa y todos absolutamente son bienvenidos. Así que les dejo un abrazo fuerte. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que la gracia y la paz del Dios Altísimo de Israel cobije su corazón, cobije su alma, su cuerpo y nos halle, tal y como lo dice Pablo, irreprensibles hasta el día glorioso en que le veamos cara a cara. Un abrazo fuerte, muchísimas bendiciones y nos vemos con el favor del Señor el año entrante, el día 13, día miércoles, a las 11 de la mañana, hora Guatemala, Centroamérica y México. Un abrazo, que el Señor les bendiga.